Por favor, alguien que motive a los demás a ingresar, ya que no tengo el WhatsApp activado en aquí en la computadora. Eh, por favor, avisen a los demás que ya estamos por aquí. Buenas noches, formalmente, ya los que entraron tarde, bueno, tarde no porque entraron tarde, sino que llegaron después de que los demás habían llegado. Eh, en el día de hoy vamos a tener mucho trabajo en el sentido de que vamos a volver a explicar y a reformular los instrumentos de evaluación del tema número 3. Dichos instrumentos eh, necesitan que expliquemos y que aclaremos ciertas estructuras antes de nosotros seguir entregando esas actividades. Eh, He visto algunos de los que han entregado y quiero aclarar las dudas que hay con el tema número 3, 4, perdón, y los instrumentos de evaluación. En las entregas que han realizado, yo he podido notar que hay una combinación de muchos tipos de instrumentos de evaluación en uno solo.
Hay una rúbrica con parte de una escala estimativa con elementos de una guía de observación, una guía de observación con partes de una rúbrica y así sucesivamente. Y tenemos eh, unas construcciones morfológicas ahí que no entendemos en cuáles de los tipos de elementos, de cuáles de los tipos de evaluación de esos elementos estamos hablando. Entonces, quiero, eh, como tenemos tiempo para volver a hacerlo, explicar ciertas diferencias que hay entre cada uno de los tipos de instrumentos de evaluación. En este sentido, me estoy refiriendo a esta, para que lo tengan en cuenta para el diseño de los instrumentos del banco de instrumentos de evaluación. Como tenemos 5 días todavía, y quiero hacer ese hincapié para que nos queden bien esos instrumentos y ustedes luego lo puedan utilizar. Así que básicamente estaremos haciendo hincapié en ese punto. Al tiempo que le voy a pedir a uno de ustedes que por favor nos conecte con una pequeña retroalimentación de lo que hicimos en la sesión anterior el miércoles. Por favor. Le escucho. Vamos a escuchar a Adis, que está por ahí, media tranquilón, a ver qué nos dice Adis como retroalimentación. Buenas noches para todos otra vez. Profe, la clase anterior iniciamos primero con la retroalimentación de lo que habíamos trabajado en la clase presencial. Luego trabajamos lo que fueron las diferentes herramientas tecnológicas que nos ayudan a crear rúbricas. Vimos Rubiescal, lo fácil que se trabaja con ella. No recuerdo cuáles son las otras, maestro, porque no tengo los apuntes aquí a mano, pero sé que trabajamos por lo menos 3 plataformas diferentes de trabajo. También Rubiescal, Mentimeter, sí. Y no recuerdo, creo que trabajamos otra más. Bueno, también hablamos entonces de las tareas. Recordamos que se había hablado acerca de las tareas, coincidimos, o sea, acordamos que habían algunas que por la diferencia de los grupos, tanto el viernes como el sábado, usted había adelantado con algunos, ya lo que era el tema 4 y el tema 3. Volvimos a trabajar el tema 3 con la parte del ensayo, donde usted nos decía que ahí tenemos en la plataforma colgado, todos los materiales que necesitamos para poder armar ese ensayo, basado en lo que son las evaluaciones, esos instrumentos de evaluaciones. Y puntualizamos algunas cosas del tema 5. No hablamos con mucha amplitud de lo que tenemos que hacer en el tema 5. Y hasta ahí, profe, es lo que recuerdo. Ok. ¿Alguien más? Empezando, ¿qué tal la clase? Disculpe, Sí. buenas noches para todos. Ay, Dios, ¿no se le ha ido la luz, profe? No se me ha ido la luz, gracias a Dios. Profe, también hicimos un trabajo en equipo en donde se nos indicó para trabajar el banco de instrumentos, en donde cada uno fue a una sala para entonces trabajar con esos instrumentos para realizar nuestro banco. Ok. Y básicamente vamos a seguir en eso porque quiero destacarle a ustedes ciertas diferencias entre la rúbrica, un portafolio, porque en las entregas que he podido observar, he visto unas combinaciones que quiero aclarar para que no esté esa confusión en lo adelante. Déjame, ok. Déjame proyectarle este pequeño documento resumen que le preparé para que nosotros podamos entonces explicarle justamente de una manera resumida para que ya después ustedes puedan observarlo
con sus propias, diríamos, experiencias. Me confirmen cuando cargue el documento. Ok, todos nosotros sabemos, en primera instancia, qué es una rúbrica. Hemos escuchado, hemos evaluado, hemos creado rúbricas. Y lo que les voy a decir es algo que ya ustedes lo saben. Pero quiero recalcar algunos elementos para que no haya esa confusión que, como le dije anteriormente, se estaban dando en los trabajos que pude ver que estaban entregando. En primer lugar, entonces se carga grande. En primer lugar, vamos a ver la rúbrica de una manera más estructurada, de una manera más analítica y no tan holística. Ok. Quiero resaltar lo siguiente. Las rúbricas son instrumentos que tienen criterios específicos. Una rúbrica tiene criterio específico y tiene algo que se llama aquí niveles de desempeño. La rúbrica debe de tener criterios específicos y niveles de desempeño para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. ¿De qué forma? De una forma más detallada y una forma más descriptiva. Los criterios son los que por los niveles se describen. Ejemplo. Ejemplo. Criterio de evaluación 1 en esta rúbrica que le estoy presentando. Dominio del tema. Dice aquí. Dominio del tema. Pero me dice la misma rúbrica, la misma definición de rúbrica, que ese criterio tiene niveles de desempeño. Ahora, nivel de desempeño. Y lo tengo aquí. Nivel de desempeño. Y sigo, regular, suficiente, debe mejorar. Esos son los niveles de desempeños. Ahora, ¿qué tengo? Para evaluar que de manera descriptiva, cada criterio en su nivel tiene una forma de describirse único. Usted tiene aquí la descripción de qué? Del criterio. Entonces, la rúbrica tiene como elemento criterios de evaluación y tiene niveles de desempeño y tiene descripciones de los niveles de desempeño. Por consiguiente,
la rúbrica debe de tener claro primero los criterios de evaluación para que los niveles de desempeño estén descritos conforme al criterio a evaluar. Resulta que con las nuevas, diríamos, con las nuevas modificaciones que se le han hecho a los instrumentos de evaluación para adecuarlo a los procesos más cognitivos, estos niveles de desempeño se han reformulado y ya no se llaman excelente, ni bueno, ni regular, ni suficiente. Ya se llaman autónomo, resolutivo, preformal, estratégico, de acuerdo a los niveles de desempeño de la taxonomía de Bloom y del aprendizaje sociocognitivo del estudiante. Porque de acuerdo a cómo usted ve, es excelente. Pero ser excelente es subjetivo. Ahora, cuando usted dice es estratégico, es resolutivo, es autónomo, es formal, es preformal, de acuerdo a los niveles del aprendizaje cognitivo, usted dice, ok, ahora sí, yo puedo decir. Entonces, una rúbrica, colegas, una rúbrica se va a distinguir de otros elementos o de otros tipos de evaluación por sus niveles de desempeño atados a sus criterios de evaluación. Entonces, como le puse aquí las flechitas, los criterios de evaluación, así mismo nos los da la aplicación de RubyStar. En esta columna, niveles de desempeño profe que le permita ingresar a Nicauri, por favor. Ok, ya Nicauri ingresó. Entonces, ahora, ¿qué es lo nuevo que tenemos nosotros que siempre añadirle a una rúbrica? La ponderación cuantitativa. Necesitamos ponerle una ponderación cuantitativa a cada uno de los niveles de desempeño para que al final te dé un puntaje por criterio. Resulta que yo voy a aplicar esta rúbrica que tengo como ejemplo. Vamos a buscar una Xita. A ver aquí. Ok. Vamos a aplicar esta rúbrica. En el dominio del tema, él fue bueno. El estudiante fue bueno. En la concentración del tema, fue regular. O en el seguimiento del tema fue bueno. Apoyo didáctico suficiente. En el vocabulario, regular. Y en el entusiasmo, vamos a poner que tuvo un entusiasmo bueno. Excelente aquí, estratégico. Entonces, ¿qué usted va a hacer aquí? De acuerdo a este formato, porque usted lo puede hacer normal. El bueno vale 9 puntos. ¿Y aquí cuánto yo tengo? ¿1 punto cuánto? 1 punto. Colega. Profe, es que se ve muy pequeñito, por eso. Se ve muy pequeñito. 1.8. 1.8. Recuerden que estamos evaluando en base a 10. Porque excelente es 10, o sea, la nota máxima es 10. Ahora, la sumatoria de todo eso tiene que darme a mí un puntaje en base a 10. Y eso lo da, esa ponderación cuantitativa la manejan ustedes, como ustedes quieran, en función de la cantidad que usted le quiera dar a esa rúbrica. En eso yo no tengo problema. En eso ustedes lo tienen bien. Donde yo veo es en la rúbrica esto, tiene que aparecer los niveles de desempeño y los criterios de evaluación. Ahora, paso al próximo instrumento, que es una lista de cotejo. ¿Quién puede leerme lo que dice aquí de la lista de cotejo? Por favor.
Ángel Tiburcio. Ángel, escucho. Lista de cotejos. Consiste en una lista de elementos o habilidades específicas que se deben verificar o marcar como cumplidas o no cumplidas. Es una herramienta de evaluación más simple y rápida que se utiliza para hacer una verificación rápida de la presencia o ausencia de ciertos elementos o habilidades. Ok, gracias Ángel. Ahora voy a poner un ejemplo para explicar aquí más detenidamente la lista de cotejo en función del ejemplo de la rúbrica que vimos más arriba. Voy a bajar esto para ponerlo más al unísono. Ok. La lista de cotejo consiste en una lista de elementos. Aquí están los elementos. Estos criterios a evaluar son los elementos. Ahora, o habilidades específicas que se deben marcar como cumplida. Se deben marcar, verificar o marcar como cumplida o no cumplida. Cumplimiento, cumple o no cumple. Entonces, elementos o habilidades específicas. Participe en clase expresando ideas, comentarios y dudas. Esos son elementos específicos de actividades que se deben realizar. Diferente a la rúbrica, que la rúbrica tiene criterios de evaluación y niveles de evaluación. Aquí yo tengo actividades que deben ser cumplidas de manera sistemática por el estudiante. Es una herramienta de evaluación simple para verificar si se hizo o no se hizo. Esto es como si estuviéramos cocinando un arroz. Aquí todos saben el procedimiento sistemático que hay que hacer y científico para cocinar el arroz. En primer lugar, tenemos que ubicar el caldero en función de la cantidad de arroz que vamos a cocinar. Ponemos el caldero, paso 2. Le echamos el aceite, paso 3. Paso 4, la sal. Sofreímos el aceite con la sal. Después le echamos el agua. Después lo que eso se va cocinando hasta que llegue el punto de ebullición exacto, yo voy lavando el arroz. Y si nos vamos a los dominicanos, yo tengo que estrujar el arroz como si lo estuviera lavando una ropa en el río. Y le doy 3 aguas y 4 aguas al arroz. En lo que el caldero está con eso, con la preparación ya al punto de ebullición. Entonces echo el arroz en el caldero, lo muevo, lo tapo, le bajo el fuego. Esas son actividades sistemáticas para yo poder tener el arroz listo. Ahora, en una lista de cotejo, usted tiene que poner las habilidades, las actividades de una manera secuencial, porque usted no puede ponerme en una lista de cotejo o de verificación o lista de chequeo como tiene ahí. Saca el arroz del caldero en el número 1, cuando ese tendría que ser que el paso número 50, si tiene 50 pasos el arroz. La lista de cotejos, colega, la lista de cotejos se diferencia de una rúbrica, porque había un ejemplo que me mandaron de una rúbrica con estos componentes de cumple o no cumple. Entonces, quiero aclarar esta parte. Voy a ponerle esta partecita aquí. Cumplimiento. Diferencia de la rúbrica. La rúbrica mide niveles de desempeño. La lista de cotejo que hace evalúa el cumplimiento de actividades o habilidades en función de lo solicitado. Ángel Tiburcio.
En la lista de cotejo, la parte de cumple o no cumple puede ser sustituida por la palabra sí y la palabra no. Sí, pero arriba destácale, por ejemplo, el cumplimiento. Ponle cumplimiento para que se vea más evaluativo, porque si no, tú lo dejas muy ambiguo. Ahora, si De tú le dejas acuerdo. esa parte de cumplimiento, sí, no. Y si quieres, puedes poner más, cumple, no cumple, cumple medianamente. Está bien. Hay gente que le pone cumple 100%, cumple a un 75%, cumple a un esto, no cumple a un cero tanto, hasta que llegan al cero, como en esa escala, pero que se vea que yo voy a evaluar el cumplimiento de una acción determinada, no el nivel de desempeño. Yo no voy a evaluar el nivel de desempeño de tuyo cocinando el arroz y que si eso fue un desempeño extraordinario, yo voy a evaluar que tú me siguieras los pasos y que el arroz sea patado, crudo, malo. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es el nivel de cumplimiento de las acciones que yo te di prescritas para que realice. Eso es lo que estamos con la lista de cotejo. Hasta ahora vamos bien entre la diferencia de una rúbrica y una lista de cotejo. Sí, Sí, profe. Ok. Por ende está, y demás está decirle, la puntuación. En base a lo que usted quiera evaluar, la cantidad de puntos que usted quiera. Eso es subjetivo y eso es a deliberación del docente que va a aplicar el instrumento de evaluación. Siempre los puntos son en función de lo que usted quiera evaluar. No se puede quedar, colegas, el cajetín de datos. Esta parte se llama cajetín de datos. Siempre es bueno, colegas, de que ese cajetín de datos nunca falte en un instrumento de evaluación. O sea, para que no se nos pierda. Ya en el caso de ustedes, que harán una rúbrica para una determinada escuela, ustedes siempre ponen escuela TAR, asignatura. O sea, no ponerme rúbrica para esto. Lista de cotejo, esto. No, no. Es bueno que el cajetín de datos esté debidamente organizado para que ya el instrumento de evaluación tenga todas las informaciones necesarias para poder ser aplicado. Porque un instrumento que no tenga las informaciones no está validado ni calibrado. No sé si ustedes recuerdan cuando ustedes estaban en su proceso de monográfico o de tesis, depende de la institución de educación superior donde usted estudió, le requerían que sus instrumentos de evaluación fueran verificados y validados y que una persona lo calibrara, se lo diera como buen y válido y se lo aceptara. No sé si a ustedes les pasó eso, que tuvieron que mandárselo a otra gente, que esa gente lo mirara y todas esas cosas para que después usted lo aplicara. No sé si le pasó. Entonces, es lo mismo con los instrumentos de evaluación. Todas esas informaciones deben de estar. Al final, usted tiene aquí una escala de valoración numérica en función de los puntos que usted otorgó, que ya se lo hace usted. Y este es un ejemplo, vuelvo y reitero, de una lista de cotejos. No es que un ejemplo determinante, porque hay miles y miles de ejemplos de lista de cotejo, pero lo que no puede faltar en una lista de cotejo es como le dije anteriormente. Criterios a evaluar y el nivel de cumplimiento, de cumple o no cumple, la valoración numérica y las observaciones en el caso de que usted quiera otorgarle una observación. Paso entonces a una guía de observación. ¿Quién puede leer para nosotros la guía de observación?
Adi. Guía de observación. Se utiliza para recopilar información durante la observación de un estudiante en diferentes situaciones o actividades. La guía de observación se enfoca en aspectos específicos del desempeño del estudiante y permite registrar evidencias y observaciones concretas. Ok. La guía de observación se enfoca en aspectos específicos del desempeño del estudiante, que registra evidencias. O sea, observación durante. Una guía de observación básicamente es durante la realización de la actividad. Por ejemplo, perdón, la guía de observación se va a destacar de la lista de cotejos y de la rúbrica por estas palabritas que tenemos aquí, porque esto va a evaluar la información que se realiza, perdón, la información que se va a tomar en la realización de la actividad. Ahora, Adi está cocinando arroz. Yo estoy viendo a Adis cocinando el arroz. Yo voy a observar. Ya yo no voy a aplicar la lista de cotejo, que es si ella lava el arroz, si ella le echó el azar. Ok. Ahora en la guía de observación, yo voy a ver si Adi supo echarle la cantidad de sal necesaria para las 5 libras de arroz que ella va a cocinar. En la lista de cotejo me decía, echó la sal. Sí, la echó. Pero no se enfocaba en que Adis echara la cantidad exacta para las 5 libras de arroz. La guía de observación viene y me dice, ok, ya me echó la sal, pero me echó la cantidad exacta para esas 5 libras. Ah, entonces ahí viene. Aspectos específicos del desempeño. Ok, ella sabe echar la cantidad exacta de sal. Ah, ok, entonces aquí viene la estructura de la guía de observación. Siempre, algunas veces, o casi nunca, o nunca, que se diferencia de los demás. Si ustedes vieron anteriormente que eran niveles de cumplimiento, eran niveles de desempeño. Ahora, en una guía de observación, yo voy a evaluar que el desempeño durante la realización de la actividad. Si se dan cuenta, en una rúbrica yo nunca puedo poner siempre, algunas veces, casi nunca, a veces. No, esos no son niveles de desempeño. En una lista de cotejo no puedo poner siempre ni nunca. Esos conceptos están asociados a una guía de observación, más no a una lista de cotejo. Usted puede emplear sí, no, como dijo Ángel, y arriba ponerle cumplimiento, pero esas palabras están atadas a la lista de cotejo, son distintivas de una lista de cotejo. Entonces, si nos damos cuenta, las estructuras son totalmente diferentes. O sea, y un elemento de otro no puede estar, un elemento de la guía de observación no puede estar en una lista de cotejo que evalúa niveles de cumplimiento. Una guía de observación evalúa que el desempeño del estudiante durante la observación, durante la actividad. Cuando los técnicos van a visitarlo a ustedes y llevan una guía de observación, ellos están observando su clase. Ahí ellos aplican una guía de observación porque ellos están inmersos en la observación directa de sus clases. Hasta este punto vamos entendiendo la diferencia que van entre estas tres.
Así es, mi profe. ¿Los demás? Sí, vamos Sí, a... profe. Adi, ¿le escucho? Profe, para aclarar, como en este caso no se utiliza un valor numérico, ¿verdad que no? No, no. En la guía de observación no hay valores numéricos. ¿Alguien más? Vamos claro hasta ahí para seguir entonces con la escala. Azalia. Escala estimativa. Es una herramienta de evaluación que utiliza una escala numérica o descriptiva para valorar el nivel de desempeño de un estudiante en relación con determinados criterios. La escala estimativa permite asignar una calificación o puntuación general al desempeño del estudiante. Ok, vamos a buscar la escala estimativa. Para ubicar un ejemplo, y explicárselo también como los demás. Pensé que tenía uno a mano. Vamos a buscarlo. Buscar uno directamente. Ok, ya sí encontré una apropiada. Ok. Ay, no me quiere pegar. Ok, ya está en proceso. Ok, aquí tenemos una escala estimativa. En esta escala estimativa, nosotros tenemos el cajetín de datos, como siempre, en todos los instrumentos de evaluación no puede faltar el cajetín de datos que está más arriba. Vamos a poner esto, el cajetín de datos. Si nos damos cuenta, una escala estimativa tiene algo distintivo sobre los otros instrumentos de evaluación. En la escala estimativa, nosotros tenemos indicadores de logro. Ahí la maestra de esa se comió una S. Indicadores de logro. Recomendación. En la escala estimativa es bueno que en los indicadores de logro usted utilice los indicadores de logro que usted tiene en su adecuación curricular. Partiendo entonces de la definición que nos da aquí, la escala también da niveles de desempeño, igual que una rúbrica.
Pero ¿qué pasa aquí? La ponderación cuantitativa, aquí yo tengo 300 puntos, es una escala estimativa. Yo voy a poner una estimación en función de, por ejemplo, la escala estimativa permite asignar una calificación o ponderación general del desempeño. Porque a esto después usted lo va a convertir y lo va a llevar, en el caso de la maestra, aquí esos 300 puntos, es una ponderación. Eso ya lo va después a convertir a la calificación exacta. Pero si usted quiere tener una ponderación de 10, de 15, de 20, esto es de un técnico profesional. Entonces, en la observación usted va marcando, porque usted puede poner una escala aquí de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, en escala. Y usted va a determinar, por ejemplo, aplica las reglas y propiedades para operar los polinomios. Pero usted tiene que, ese es el primer indicador que usted va a evaluar. En la escala estimativa, usted va a evaluar criterio aquí, indicador 1. Una escala estimativa, luego yo tengo en el criterio o nivel de desempeño, aquí como te lo, aquí vuelvo a poner el nivel de desempeño de ese indicador. Determina el valor numérico de un polinomio. ¿Dónde está eso? Segundo indicador. Determina el valor numérico de un polinomio. Del número 1 yo tengo un 85 porque fue una escala estimativa. Y aquí yo tengo un 80. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir en escala. Yo generalmente no les recomiendo que pongan esas cantidades de puntos para después tener que convertirlo a calificaciones. Yo digo que le pongan el 100, o si es 30 en función de 30, si es 20 en función de 20. Entonces, diferencia de los demás. Aquí usted evalúa indicadores y cada indicador tiene que tener un desglose de lo que usted está evaluando. Aplica las reglas y propiedades para operar los polinomios. Ahora, ¿cómo tú me vas a evidenciar eso? Realiza esto, realiza sustracciones, realiza productos. ¿Cómo yo sé en inglés que un estudiante tuvo buena conversación? Sí aplicó las reglas gramaticales a la hora de hablar, sí utilizó en la conversación el presente perfecto, si en el presente perfecto hizo las preguntas con los auxiliares determinados. Eso es para yo determinar si aplicó las reglas gramaticales en su conversación. Y si escuchó, ahora viene el listening, en el inglés, el listening. Si interpretó adecuadamente esto, si interpretó aquello, si interpretó aquello. Ahora viene otro indicador, aplicación del grammar. Ok, si supo identificar las reglas en esto, en esto, en esto, en esto, en aquello, en esto, en esto. Y cada uno de esos indicadores de logros, usted le va a asignar un valor y lo va a poner en escala. Y cada de esos indicadores tiene unos descriptores de cumplimiento. Entonces, si nos damos cuenta, las diferencias que tienen estos instrumentos desde la rúbrica hasta la escala estimativa, todos van en su estructura. O sea, no podemos combinar la estructura de una escala con una lista de cotejo, una guía de observación con una rúbrica. Cada uno tiene una estructura única. Es lo que yo quiero entonces, que nosotros sepamos diferenciar una de otra. El siguiente es un portafolio. Ya ustedes son eruditos con los portafolios. Es una recopilación organizada y selectiva de trabajos. Ustedes hacen eso mismo en cada módulo, ¿verdad que sí? No tengo que explicarle eso, ni presentarle ejemplos, porque usted recopila todas sus actividades en función de los temas, la organiza después en función de competencias
Esos temas se van agrupando en competencias que se deben desarrollar por el módulo y luego usted lo lleva al Drive, del Drive lo lleva al site y ahí se visualizan sus trabajos. El portafolio permite reflexionar al estudiante, en este caso a ustedes los docentes, sobre su propio aprendizaje. Ustedes ven que después de que ustedes hacen su trabajo, hay una reflexión, un diario reflexivo del aprendizaje obtenido en eso, diríamos, en esas actividades, en esos trabajos. Ahora, nosotros como docentes, aplicándolo a los estudiantes, nosotros en primaria, secundaria, y en el mismo inicial le preparamos una carpeta o le enseñamos a ellos a preparar una carpeta bien decorativa porque es un portafolio físico, no digital. Y le decimos a ellos que hay que poner una división para los trabajos, una división para esto, una división para aquello. Es lo mismo. Una recopilación. Y motivamos al estudiante de que en el portafolio se guardan los mejores trabajos. En inicial, en primaria, en secundaria. En inicial las profesoras se lo hacen a los niños. Y se lo decoran bien bonito. Y al final del año se lo entregan con todo su trabajo, toda su bolita pegada. Entonces, el portafolio es una recopilación de evidencia y ya ustedes saben todo eso. En resumen, colegas, las diferencias radican en el enfoque y en la función de cada uno de los instrumentos. Si usted quiere evaluar niveles de desempeño, recuerden que hay una técnica que se llama análisis del desempeño y una se llama desempeño. Usted va a utilizar una rúbrica. Si usted lo que quiere es verificar si la actividad se realizó, entonces usted va a ubicar una lista de cotejos. Si usted lo que quiere es recopilar observación concreta de la actividad que está realizando el estudiante, como el presente progresivo, en el momento en que se está ejecutando la acción, usted va a utilizar guías de observación. Las escalas estimativas se utilizan para asignar una valoración numérico descriptiva en función de los indicadores de logros establecidos. Y los portafolios recopilan informaciones. Ojo, nota, postdata, aclaración. El portafolio es un instrumento de evaluación. ¿Ustedes sabían? Yo no puedo evaluar un portafolio con una rúbrica porque en sí el portafolio es un instrumento de evaluación y no puedo evaluar un instrumento con otro instrumento de evaluación. Ahora bien, lo recomendable, aunque nosotros hayamos visto fallos estructurales, fallos garrafales de evaluaciones de esos portafolios físicos que ustedes tienen y también pueden ser digitales, lo esencial sería que se evalúe un portafolio con una lista de cotejo. Si usted dio tantos temas, usted quiere ver si ese estudiante tiene esos temas recopilados o trabajados o en proceso o logrado en el portafolio. Profe, pero en la inducción me evalúan el portafolio con una rúbrica, preguntaría Carmen. Por eso les dije a ustedes
aunque veamos fallos estructurales, lo ideal es, como Alicia en el País de la Maravilla, lo ideal es que sea con una lista de cotejo donde se verifique la ausencia y presencia de los elementos, ahora donde se verifiquen la recopilación y muestra de los trabajos estructurales que han hecho los estudiantes en función de lo trabajado. Así que, aunque sea una cosa con violín y otra con guitarra, vamos a bailar el son que nos ponga. Pero quería explicarle, perdón, estas diferencias para que ustedes, si tienen que rehacer algunas cosas sobre los instrumentos, algunas fórmulas, alguna de esos que ya ustedes tienen, pues hacerlo. Otra recomendación que les voy a hacer, colegas, nosotros somos todos profesionales y aunque este programa a muchos no les guste su estructura, no les guste la forma, o no les guste, o no esté de acuerdo, porque ya al nivel de profesionalidad que tenemos nosotros, al nivel de experiencia, y diríamos, y al nivel de trabajo alcanzado o haber pasado para llegar a donde estamos, no estamos ya para estar con esas rabietas de muchachos en cierto punto. La honestidad es vital. Yo sé que en internet hay muchísimos instrumentos de evaluación y usted puede perfectamente ubicar uno y trabajar sobre eso y hacerlo. La honestidad vale mucho y cuesta poco. Yo les pido a ustedes que los instrumentos sean los instrumentos que ustedes elaboren y no descarguen de ciertas guías, de ciertos bancos de instrumentos de evaluación que existen y usted me mande eso. Por favor, en eso le pediría que si usted no sabe hacer una rúbrica, mejor utilice el programa de RubyStar y no me copie una rúbrica de otra gente que no esté adaptada a sus contextos, que no esté adaptada a sus estudiantes. En vista de eso, yo voy entonces a recurrir a pedirles rúbricas específicas por temas específicos en función de sus materias. Porque una rúbrica de una exposición con criterios muy generales, eso lo hace cualquiera, inglés, francés, español, matemática. Ahora, cuando usted elabora una rúbrica para evaluar el trabajo el nivel de desempeño de un estudiante en una exposición de la Primera Guerra Mundial en sociales, ok, ya yo sé que ese está en función del tema en que usted está dando y en función de la realidad, del contexto y de la adecuación curricular. Si el profesor Ángel en inglés está trabajando el presente simple y me hace una lista de cotejo para verificar la tarea que él dejó del presente simple, ya yo sé que el profesor Ángel está trabajando con los contenidos y realizó una lista de cotejo para esa actividad. No una lista de cotejo general, señores, como aparecen en internet. Porque usted construye un instrumento de evaluación en función de la actividad de aprendizaje que usted va a realizar. Oye, pero lo que he visto aquí, todo es exposición, todo es cuaderno y todo es mapa conceptual y cuadro sinóptico. Entonces, no se evalúa la redacción en español de las oraciones de una receta o de la novela policíaca o de la guía turística. Y yo me quedé y estoy ansioso de ver esos instrumentos de evaluación conectados con esos temas que ustedes están acostumbrados a dar y que están dando y que dieron con sus estudiantes. Es cierto. Ay, profe, estamos cansados, los registros, que esto, que lo otro. Profe,
pero ya estamos en la recta final. Y es bueno que nosotros, así como iniciamos trabajando bien, excelente, terminemos con ese mismo ánimo. Ya estamos cansados. Ay, sí, profe. Saquemos de donde no hay, que nos quedan solamente 2 semanas. Y este trabajo de los instrumentos de evaluación, colegas, no lo hagan para salir del paso. Porque así yo siento en lo poco que he visto de lo que han enviado, así yo siento. Entonces usted dice una guía de observación, pero ¿qué me observan? Una lista de cotejo que verifica que no verifica ni uno de los temas. Adi, dígame. Profe, ahora que usted menciona esos temas y yo soy de sociales, precisamente estoy trabajando con una rúbrica que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. También estoy trabajando con una rúbrica de observación para una maqueta, un tema que yo desarrollé dentro del aula y vi el trabajo desde su inicio hasta su término. Entonces eso me preocupaba porque sí veo que algunas son muy genéricas. Y cuando hacemos la rúbrica en Rubistar, por ejemplo, da unos tópicos, ¿verdad? Pero que también se notan un poquito generales. Me Sí, imagino pero, que es válido utilizar eso y también cambiar algunos tópicos dentro de eso, ¿verdad? sí, claro, porque Rubistar te da la opción de modificar, Adis. Él te da la estructura y tú puedes modificar tanto el criterio como el nivel de desempeño como el descriptor del nivel de desempeño. Porque lo que vimos el espacio, solamente teníamos que darle doble clic en Rubistar y nosotros poníamos ahí el descriptor o la forma como nosotros queríamos expresar eso. Lo que yo quiero es, colega, es que no nos vayamos a rúbricas generales, porque esas rúbricas generales están en internet. Pero la rúbrica de la Segunda Guerra Mundial que creó ADIS es específica y responde a la adecuación curricular, al contenido que se está trabajando con ese grupo determinado. Y no es el mismo nivel de desempeño que ADIS va a evaluar en su rúbrica creada por ella a una rúbrica que descargó de la red. Entonces, los instrumentos, colegas, siempre están en función de los evaluados. Cuando nosotros fuimos al concurso de oposición, el examen de conocimiento de la asignatura de cada uno de ustedes fue en función de su carrera. A usted, Adi, usted tomó un examen de ciencias sociales, los de inglés, español, naturales, naturales. Entonces, es bueno, colega, que tengamos esos elementos característicos a la hora de elaborar nuestros instrumentos de evaluación. Hasta este punto, ¿quién puede retroalimentarme, resumirme, hacerme un feedback de todo lo que hemos trabajado hasta este momento? Hemos visto. ¿Ha sido importante? ¿No ha sido importante? ¿Una ponderación sobre esto? Quiero escucharlos. Por favor, Carmen, Ángel, no hablen todos juntos porque así yo no lo puedo entender. Buenas noches. Buenas noches. Ah, usted estaba por ahí. Yo pensé que usted estaba. Que nada más no es Adi, ¿verdad? Exacto, que nada más es Adi. No, lo que pasa es que no sé si se ha dado cuenta que el internet está inestable. He entrado mucho, me ha sacado mucho, he vuelto a entrar.
y realmente he escuchado solo pinceladas de su ponencia, pero en vista de lo ya estudiado y de lo observado anteriormente, puedo asegurar que viendo estas pinceladas dadas sobre lo que son los instrumentos de evaluación, podemos decir que son una parte clave y primordial dentro de lo que es nuestra planificación de clase. Dígase que es el soporte para nosotros poder evidenciar lo que es el desarrollo de competencias y el logro de los aprendizajes, siempre y cuando se tenga una meta, un objetivo o una intención pedagógica, en este caso, que es lo que nosotros trabajamos, bien clara y bien específica, porque no hacemos nada con elaborar una planificación muy bonita cuando no nos enfocamos en una intención pedagógica que vaya de la mano tanto con nuestros indicadores, con las competencias a desarrollar y con esas estrategias, instrumentos, actividades que llevamos para realizar en las aulas. Dicho sea de paso, cabe destacar que la explicación anteriormente recibida nos hace ver la importancia de una buena evaluación y la aplicación de una buena y justa evaluación depende del instrumento que nosotros podamos diseñar para cada uno de los temas. A veces nos rezagamos, nos sentimos cansados, somos haraganes, no le dedicamos el tiempo a los instrumentos de evaluación y como decimos en el argot típico, amarramos la chiva y nos ponemos haraganes, entonces no hacemos esos instrumentos para especificar claramente cómo el estudiante ha ido logrando, desarrollando estos niveles de dominio que nosotros queremos que alcancen. Se fue Carmen y Belice. ¿Quién puede complementar la idea de Carmen? Porque ella parece que se fue. Ya volvió. Estaba prácticamente cerrando, pido disculpas. Me sacó y volvió y me entró, pero hasta ahí es cuanto. Entonces, continuando con la parte que ella estaba explicando, la aclaración de esta intervención suya sobre los instrumentos de evaluación es aclararnos a nosotros de algunos detalles que sí deben incluirse en los instrumentos que nosotros vamos a elaborar, como son los criterios a evaluar, la parte de cumple o no cumple, que es sumamente importante, y hay que ponerle una ponderación de puntos, y también es recomendable poner una observación que nos va a ayudar a nosotros a identificar cualquier situación que haya surgido en el momento que los estudiantes estén desempeñando la actividad que se va a realizar o que se va a evaluar en ese momento. Yo pienso que estamos un poco más claros, como decía la compañera Carmen. Los instrumentos de evaluación son sumamente esenciales y hay que elaborarlos cuidadosamente con cada uno de los aspectos que se va a trabajar ese día. Es decir, no podemos poner nosotros conceptos, no podemos poner cosas que los estudiantes no vayan a realizar, que esté de más en ese instrumento. Otra cosa que yo quiero compartir es la siguiente con los instrumentos de evaluación. Como docente, los estudiantes tienen que conocer el instrumento que usted le va a aplicar a ellos, sea en una exposición, sea en un portafolio, en cualquier actividad que ellos vayan a realizar. ¿Por qué? Eso ayuda a que el estudiante, si está un poco desenfocado, pueda guiarse para realizar la actividad o lo que usted le esté pidiendo, siguiendo los pasos, sea de la rúbrica, sea de la lista de observación, sea de la lista de cotejo que usted esté elaborando. Entonces yo entiendo que debe ser específica para el tema que usted vaya a trabajar, que no esté de manera generalizada, como usted acababa de decir, porque una rúbrica yo no puedo utilizarla para dos temas. Vamos a poner en el caso mío que yo vaya a elaborar una donde los estudiantes vayan a hacer una exposición sobre la importancia del idioma inglés. Ese es el tema que los estudiantes van a trabajar. Entonces mi rúbrica debe ser personalizada para esa exposición que yo voy a evaluarle a esos estudiantes, que yo estoy buscando como docente.
pero tampoco ponerle cosas ahí que ellos tampoco entiendan. Profe, ¿qué usted va a evaluar en esta parte? No, debemos ser lo más claro, lo más específico posible. Es cuánto. Excelente, Ángel. Me gustó mucho su parte. Azalia, con usted termino esta parte y añado un ejemplo que quiero agregarle de aquí. Bien, buenas noches, maestra, y a los compañeros. Pues, como tenemos un currículo que está basado en un enfoque por competencias y también deben de ser los instrumentos que nosotros realizamos para evaluar a nuestros estudiantes. Eso implica asumir como requisito fundamental que nosotros como docentes debemos conocer a profundidad lo que son los instrumentos de evaluación, saber cómo prepararlos en la forma adecuada, cómo lo vamos a preparar para poderlo aplicar en el aula con nuestros estudiantes y que esto nos sirva en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya en ese aspecto yo diría que muchos docentes están en quizá de alcanzar los niveles de excelencia y debe de trabajarse fuertemente en capacitación, diría yo, para nosotros y para que se marque no solamente en el enfoque de la competencia, sino también en la empleabilidad dentro de la reforma educacional. Okay. Gracias, Alia. Buena participación. Y añado una parte que yo le decía ahorita, y Ángel también ponderó su participación. Si usted va a evaluar la exposición de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial en sociales tiene muchos elementos, tiene muchas partes, muchas fases que se deben de explicar en una rúbrica que usted esté aplicando para evaluar el nivel de desempeño. Usted tiene que especificarme, presentó los elementos, las razones de la Primera Guerra Mundial, explicó cuál fue, o sea, esos elementos de la Primera Guerra Mundial tienen que estar en el instrumento de evaluación. No es que usted me va a evaluar de forma holística. Ahí expuso bien, excelente. La comunicación bien. ¿Trató el tema? Sí. No. Para eso hay una rúbrica holística y nosotros no estamos trabajando con rúbrica holística. Estamos trabajando con rúbrica analítica. Que hay que ponderar. Ahora bien, con las evaluaciones escritas, esta es una buena práctica que nosotros en la institución donde yo colaboro, nosotros le exigimos a los docentes esta parte. El estudiante debe conocer el indicador de logro que usted le va a evaluar o a tomar en el proceso evaluativo con una prueba escrita. Yo no puedo dar un tema y venir con una prueba escrita sin antes yo decirle al estudiante cuál es el indicador que yo estoy evaluando con dicha prueba escrita. Si el tema de la Primera Guerra Mundial corresponde a un indicador X de la adecuación curricular, pues bueno, yo debo de buscar ese indicador y plasmarlo en la prueba escrita para que el estudiante sepa de fuente segura, de primera mano, cuál fue el indicador que falló, que está conectado con mi adecuación curricular. Ejemplo, esta es una evaluación escrita de conocimientos acumulados de formación integral humana y religiosa. Los indicadores que tiene a evaluar la docente de esta asignatura es que reconoce la religión como un elemento. Hay un error ahí. Constata que la religión responde a la búsqueda del sentido de la vida, reconoce las manifestaciones y valores de la religión popular y reconoce el uso de los medios de comunicación social y la tecnología de la información. O sea, que el estudiante, cuando esté desarrollando su evaluación escrita, ya él sabe que está respondiendo a tales o X o Y indicadores de logro. Y usted no tiene que romperse la cabeza diciendo, usted
Usted se quemó. Ay, profe, ¿por qué me quemé? Usted no se quemó. Simplemente usted no alcanzó ¿qué? El nivel de desempeño de los indicadores de logro prescrito que fueron evaluados con esta evaluación escrita de conocimiento acumulados. En la misma evaluación escrita, usted tiene la respuesta. Él no se quemó. Simplemente no logró los indicadores que estaban prescritos en esta evaluación. Entonces, así como a nosotros cuando se nos va a acompañar en el desarrollo de nuestras prácticas docentes y nuestras prácticas áulicas, se nos da el instrumento de evaluación y nosotros sabemos que se nos va a evaluar, es indispensable, se hace imperante que nuestros estudiantes, como aceptó y puntualizó Ángel Tiburcio, también sepa cuál es el indicador de logro que usted va a evaluar en una evaluación escrita de conocimientos acumulados. Si nos damos cuenta, aquí la maestra en su encabezado dice, partiendo de los conocimientos adquiridos en la unidad del sentido religioso del ser humano. ¿Qué me dio ella ahí? Ella me dio un marco referencial. Unidad número 2. Yo puedo ir al libro de formación integral humana y religiosa, puedo ir a la adecuación curricular y voy a ver que la unidad número 2 trata sobre el sentido religioso del ser humano. Ah, ok. Y eso tiene un indicador ahí. Ahí tiene 3 indicadores, creo que sí, 3 indicadores le puso ella ahí. Entonces, es bueno que esos marcos referenciales, si usted va a hacer una evaluación escrita, usted utilice el marco referencial que usted utilizó en clase y refiérase a ese marco referencial en la estructuración de sus pruebas escritas. No me venga a mí con una pregunta de que ¿qué es la Primera Guerra Mundial? Yo puedo inventar lo que yo quiera. ¿O qué es el sujeto? ¿Qué es el predicado? Lo que se dice del sujeto. Entonces, es bueno, es recomendable. Carmen, ¿usted va a aportar algo en consonancia? Sí, maestro. La diferencia está en el tipo de preguntas que nosotros utilizamos a la hora de elaborar ese tipo de instrumento de evaluación. Recuerdo siempre en mis inicios que un docente que me estaba acompañando me decía, mira, si tú pones, por ejemplo, en el caso, como usted dijo, ¿qué es la guerra mundial? A lo que el niño te ponga en esa pregunta, tú tienes que ponerlo como bueno y válido. Ahora bien, si tú pones la pregunta de la siguiente manera, según lo trabajado en clase o según lo trabajado en la unidad, ¿qué aprendiste que es la revolución industrial? El estudiante tiene que adecuar su respuesta a lo que se trabajó. O sea, yo le estoy poniendo un parámetro de lo que yo le estoy pidiendo. Exacto, pero no le limita que él desarrolle su competencia en la respuesta. Exacto, él va a escribir lo que entendió, lo que guardó, lo que asimiló para él, pero de lo que trabajamos. Y entonces, ya yo le tengo ahí mismo, la misma pregunta, hay un espacio para yo medir lo que quiero. Exacto. No tanto un espacio, Carmen, yo lo llamaría un marco referencial. Exactamente. Entonces, se hace imperantes, colegas, que en este examen
como le llamarían, es una evaluación de conocimiento acumulado. Si no, vamos a ver, en la primera se ve largo, pero en la teoría, vean, esas son unas preguntas que salen de lo trabajado, adquirido en nuestra... En el punto 2, ella le dice, lee el siguiente resumen sobre los elementos de una religión y elabora un mapa conceptual. Ella le dio los elementos ahí, solamente había que leer y elaborar ¿qué? El mapa conceptual. Y profe, ahí ella está usando un instrumento dentro de otro instrumento, cabe destacar. No, aquí el mapa conceptual ella no lo utilizó como instrumento, sino como una actividad. Pero recuerde que tenemos el mapa conceptual y mapa mental como instrumento de evaluación. Sí, pero recuerda que los instrumentos se van a adecuar de acuerdo al fin. Usted puede hacer un mapa conceptual para introducir una unidad. Ahora, si yo voy a cerrar una unidad y pongo un mapa conceptual, ahí el mapa conceptual adquiere un carácter evaluativo. Y ahí sí aplica dentro de lo que vimos anteriormente. Adis. Maestro, yo he utilizado, como dice usted, para el inicio de una unidad, el mapa conceptual, para puntualizar esos conceptos básicos que vamos a trabajar, ¿verdad? Que se van a ver. Pero también lo he utilizado para el cierre de una clase a modo de retroalimentación de lo que hicimos y me sirve para evaluar lo que ha sido el desempeño de su proceso durante esa clase que se dio. Exacto, pero el punto de Carmen es que en realidad la función principal del mapa conceptual es evaluar. Es evaluar. Pero aquí ella lo utilizó como una actividad. Pero si ustedes se dan cuenta, ella no le dijo construyan un mapa conceptual de la religión. Ella le dio el parámetro de dónde tenía que estar el mapa conceptual. Ella le dio los elementos claves, si ustedes se dieron cuenta, y la definición de cada uno de los elementos. Ya la jerarquización del mapa conceptual se lo daba el estudiante como quisiera y iba a estar bien y iba a desarrollar su competencia. ¿Qué pasó ahí? Ella le dio el mapa conceptual en teoría. Ahí está el mapa conceptual en teoría. Entonces, es bueno, no es que este sea el mejor, no lo estoy presentando como el mejor, sino como un ejemplo. Se ve largo, pero a la vez es muy fácil. Al final le puso un microcaso de estudio, el uso adecuado de los medios de comunicación, le dio el contexto, el desarrollo del caso y le puso aquí las preguntas y análisis del caso que se van a responder ahí mismo. Ángel Tiburcio. Profe, yo lo que entiendo que ese examen como instrumento está muy extenso para el estudiante. Es un punto que yo veo como estudiante. Sí, porque hay varias formas evaluativas que se pueden desprender. Yo lo daría en 2. Pero simplemente, como le dije, yo no lo estoy presentando como un caso, sino para que veamos que debemos dar un marco referencial cuando vamos a hacer una prueba escrita. Porque aunque está extenso, ella le dio el marco referencial casi en todo. Termine, Ángel, y disculpe. Sí, les decía que en esa parte, ese instrumento debería separarse por parte. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes, yo pienso que van a ir al mismo nivel ahí, van a tener la misma retención. Entonces, los que más oportunidades tienen son aquellos que retuvieron, que retienen más, les va a ir mejor en esa práctica. Que yo entiendo que podemos utilizar ese instrumento, podemos agregar otro instrumento para esos estudiantes que no arrancaron, porque no sé si usted conoce la parte de algunos estudiantes que son excelentes en el aula, se expresan, participan, pero entonces en el examen
se trancan y no tienen una buena calificación, no les va bien, no recuerdan nada. Entonces nosotros como docentes, yo pienso que también deberíamos tomar esa parte en cuenta para, claro, que el estudiante aprenda, lo demuestre y sienta que la evaluación que se le hizo esté conforme y diga, sí, yo estoy avanzando, el maestro fue justo. Pero lo que están ahí los compañeros también lo saben, que los estudiantes o nosotros mismos, como cuando hemos tomado pruebas, cuando salimos de un examen, siempre salimos hablando, si fue extenso, cómo estuvo el examen, cómo no estuvo, la forma en cómo el profesor elaboró ese examen, si estaba fácil o estaba difícil. Ok. De este examen, como le dije al principio, quise resaltar dos cosas. Esta evaluación escrita de conocimiento acumulado, quise resaltar el uso de los indicadores de logro en la evaluación escrita y el uso, como le dije anteriormente, el uso del marco referencial siempre en todos nuestros, diríamos, reactivos e ítems. Si nos damos cuenta, siempre el marco referencial, partiendo de los conocimientos adquiridos en la unidad, marco referencial, ese fue un marco referencial de la clase de ese grupo. Entonces, eso es lo que yo le quiero resaltar a ustedes. Para que los instrumentos de evaluación tengan su efecto, cumplan su misión, es necesario que los instrumentos estén acorde al tema que yo trabajo en clase, al tema que yo voy guiando desde la adecuación curricular y no copiar unos exámenes que están en la red que son genéricos. Recuerden, módulo número 3, estilos de aprendizaje. Visual, auditivo, kinestésico. Si ustedes se dan cuenta, el Programa Nacional de Inducción, con todas sus luces y sus sombras, está estructurado de una manera extraordinaria. Porque primero, en el módulo número 1 se adecuaron o se le presentó las herramientas tecnológicas que íbamos a utilizar en el desarrollo del programa. El módulo número 2 lo llevó a ustedes en un recorrido por la gestión curricular, los fundamentos de la educación, el currículo y todos esos elementos. Desde el currículo entonces se desprende la gestión de aula, cómo usted se maneja en el aula. Y en la gestión de aula, ¿qué usted tiene? Tiene estudiantes. Y en la gestión de aula usted tuvo que conocer el estilo de aprendizaje de los y las estudiantes. Pero que usted debió adecuar el aula en función de un estilo más dinámico, más proactivo. Pero después en el mismo módulo 3 usted tuvo que ver los estilos de aprendizaje y después la ubicación de los estudiantes en el aula en función de sus estilos de aprendizaje. O sea, de la disposición intencionada del espacio. Ok, ya yo tengo mi aula seteada, ubicado, Carlito, que es kinestésico allí, lo ubiqué aquí, fulano aquí, no, fulano, ya lo tengo seteado. Viene la planificación. Ahora yo voy a realizar la clase en función de las competencias de los y las estudiantes que tienen estilos de aprendizaje diferentes. Ok. Organizo mi planificación por competencia en función de sus estilos de aprendizaje, en función del contexto. Pero falta lo más esencial, la evaluación por competencia. Ahí viene entonces el uso correcto de las estrategias, de las técnicas, de los instrumentos y de las actividades. El efecto cascada de la evaluación. Así yo le he apodado, el efecto cascada de la evaluación. Resulta que en la planificación usted me desarrolló una clase con una estrategia centrada en actividades grupales. Y usted me dice, y me seleccionan todas esas estrategias que al final nada más terminan dando 1 o 2. Y usted dice, pero ven acá, ¿cómo tú desarrollaste como estrategia actividades centradas
socialización centrada en actividades grupales y tú me vas a evaluar a mí con un examen. Lo ideal no sería que tú me evalúes con una técnica que vaya acorde con esa estrategia y un instrumento que vaya acorde a esa técnica y una actividad que vaya acorde a ese instrumento. Es en actividades grupales que tú me enfocas de tu clase. O sea, que el instrumento, que la técnica debe ir en función de la actividad grupal que fue su estrategia de clase de ese día o de esa unidad o de esa secuencia. Una exposición, póngale una exposición y no lo mate con un examen. Entonces, es bueno, colega, que nosotros rumiemos como las vacas todos estos elementos característicos que lo que hacen es en función es enriquecer nuestro quehacer docente. Reitero, en mis años mozos, cuando yo ingresé, yo hubiese deseado tener hoy que me dijeran a mí cómo hacer un examen, porque yo le hacía un examen a esos carajitos. Ay, Dios mío, que toda hago un mea culpa. Pero nadie me dijo cómo hacer un examen. A mí nadie me explicó cómo planificar. ¡Pra! Ahí está, planifica. Entonces, con sus luces y sombras, con sus gustos y disgustos, veamos el sentido positivo. Ahora, con la evaluación, pongámoslo en práctica, vamos a romper con ese banco de datos. Vamos a hacer que esos instrumentos sean uva, como dice la canción, uva bombón. Colegas, metacognición, porque quería aportarle esta parte, metacognición de esta parte de lo aprendido, lo vamos a hacer al final. Quiero recalcar entonces, y le voy a abrir en el tema 5, voy a dar las orientaciones para que vayan trabajando la parte del registro, que eso es básicamente lo siguiente. Eso es algo fácil que ustedes van a hacer con el registro. Porque estarán observando las entregas del trabajo de ustedes en sus registros. Y quiero darle unas recomendaciones que son importantísimas sobre el registro. Ok, ya estas informaciones del tema 4 ya están dadas. En el tema número 5, yo quiero resaltar lo siguiente para que ustedes vayan adelantando ese trabajito. En el tema número 5, usted tiene esas 3 actividades. Analiza situaciones problemáticas en el contexto escolar, vinculada con la evaluación, y donde nos vamos a enfocar básicamente es en la actividad 2. En la actividad número 2. ¿Por qué en la actividad 2? Porque eso es lo que ustedes están haciendo actualmente con sus registros.
En la actividad 2, usted va a hacer lo siguiente. A su registro, aquí hay que eh, enfocarle más la descripción. De su registro, usted va a escanear con la aplicación que usted quiera, de su gusto. Yo le recomiendo CapScan. Usted va a escanear las hojas de información de los estudiantes, esos datos generales de los y las estudiantes que están al inicio del registro, la hoja de asistencia de su asignatura principal hasta el último día de clase, desde el primer día hasta el último día de clase. Usted luego se va a ir a donde usted tiene el proceso de calificaciones de su asignatura base, de su asignatura principal, y usted va a hacer lo mismo. La aplicación que le estoy sugiriendo le permite a usted hacer las fotos como un escáner y ahí mismo se la va a convertir en PDF. Resulta que ustedes en Constanza creo que le orientaron a no llenar los registros en una parte, no sé cuál fue. Se nos orientó, maestro, a solamente llenar lo que era datos personales del alumno, asistencia y calificaciones. Y dentro de las calificaciones, solo P1, P2, P3 y P4, sin la RP, que es recuperación pedagógica. No, la recuperación pedagógica no, eso es sí es necesario, eso no es obligatorio. Pero hay otro aspecto que no le dijeron que llenaran. Déjame ver cuál fue. Los aspectos. Los aspectos y qué más. O bueno, otra cosa que fueron, según me estuvo diciendo en el grupo 1 ayer. Los aspectos y las observaciones. Solamente llenar calificaciones. Ok. Adi. Profe, en el caso nuestro, nosotros iniciamos como centro semioficial. Siempre tenemos los registros desde el inicio del año. Es decir, que teníamos los registros viejos, no los de la adecuación. Se nos mandó a trabajar después con lo de la adecuación y luego se echó eso para atrás, a volver atrás con los registros viejos. Así que dentro de los registros que nosotros estamos trabajando, se está trabajando con los indicadores como se trabajaba anteriormente, que eso es lo que nosotros podemos subir, porque no estamos trabajando con la adecuación. ¿Usted va a subir el registro que usted está usando? Porque ellos lo que quieren ver es que usted tenga el registro lleno. A los que están con el nuevo, yo le voy a dar una recomendación que no debería, porque esto se está grabando. Ustedes lo que van a hacer es que le van a sacar una copia a los aspectos y las observaciones. Le van a sacar una copia a esas hojas y la van a llenar a esas hojas solamente de una materia. Y la van a escanear y la van a subir porque eso lo van a ver. Profe, pues yo creo entonces que en ese caso no va a haber mucho inconveniente, porque, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar por mi centro. Nosotros iniciamos desde el principio a trabajar con el registro nuevo y hay unos aspectos que lo tenemos llenos. No, pues, Es decir, ¿sí? es decir, que si es solamente, por ejemplo, en mi caso, mi asignatura principal, ahí sí yo podría subir mis aspectos porque yo lo tengo lleno. O sea, yo no lo trabajé a partir de que se dio la orden, aunque yo tenía pensado como quiera trabajarlo en esta semana, porque no me gusta dejar la cosa media. Pero si es la asignatura principal, pues yo entiendo que podría subirlo en ese caso. En el caso de que ustedes no lo han realizado, yo le oriento a que sí lo hagan. De la forma en que le estoy haciendo, le estoy indicando para que el trabajo suyo en el registro no se evidencie de que está incompleto. Entonces, es bueno que tomen esa parte. Si le orientaron a no llenarlo, usted le saca una copia a esas páginas, llena uno de su materia principal y lo escanea y lo pone junto con los documentos ya solicitados. Solo una hoja, maestro. Solo una hoja, sí.
Profe, Eh, entonces en el caso nuestro no nos afecta que eso no lo vayamos a entregar. no, porque ustedes se quedaron con la adecuación, con el registro viejo y no usaron la adecuación. Yo pienso, Avi, que nosotros seremos tratados, evaluados y juzgados igual que los que trabajaron el nuevo. Porque fue el que trabajamos, por ejemplo, en el caso mío, como tú dices, empezamos con el viejo desde el principio y lo terminamos. Sí, ustedes van a ser evaluados por el registro, no importa si sea nuevo o viejo. ¿Qué pasa, maestro, con los que trabajamos el viejo que lo hicieron anexarle los que trabajamos el nuevo y nos hicieron anexarle la hoja del viejo? También tenemos que tirarle fotos, escanear eso. No, porque eso fue un requerimiento final. Eso no, no afecta, ni es requerido. Simplemente lo que si usted trabaja en el nuevo, usted va a completar todo el proceso del nuevo. Ya eso fue al final que se pidió eso es como un parche pegado. Pero enfóquese en esa parte del nuevo, todos los elementos del nuevo. Si usted está con el viejo, usted va a escanear, a tirar las fotos de todo lo del nuevo, perdón, de todo lo del viejo. Entonces, si usted está haciendo el viejo, usted se va a adecuar al viejo, todos los elementos del viejo, las informaciones, las asistencias. Si usted trabaja los indicadores de su materia, par de fotos, y se va atrás, a donde están las evaluaciones, por los periodos, y ya. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ok, hasta el 23:59. Entonces, ya, como le dije, nosotros tenemos para miércoles, el miércoles tenemos ya nuestro último tema, donde vamos a analizar las situaciones problemáticas del contexto escolar y ya el portafolio de orientaciones generales, y en el último encuentro presencial del 24, del 23, entonces estaremos corrigiendo ahí mismo y observando los portafolios ya de manera completa. ¿Qué agregar en este aspecto, colegas? ¿Quién puede resumir? ¿Quién puede evaluar? Ruth. Ruth. Bueno, maestro, sí, la clase de hoy fue de manera personal, podría decir, es muy práctica, ya que se pudo observar, ¿verdad?, los instrumentos, no solo en base a una definición, sino en base a ejemplos, que cuando uno ve ejemplos, el conocimiento se fija más. Muy interesante, ya que como docente, los instrumentos son 1A para lo que es el desarrollo de la evaluación, de facilitarle a los estudiantes también que ellos sepan qué es lo que se les va a evaluar. Para el docente, herramientas que facilitan 100% el proceso educativo, ya que no hay que esperar al final para saber que un estudiante anda mal, sino que ya usted dio una actividad, por ejemplo, ya yo di un debate, lo voy a utilizar una guía de observación para ver qué tal el debate, cómo trabajó un grupo, cómo trabajó el otro, pero Pedro no participó, pero María participó demasiado. O sea, que los instrumentos, las técnicas, todo lo que conlleva un proceso de evaluación, lo que nos dice como docente es cómo va el estudiante,
cómo lo podemos ayudar y cómo él puede reconocer por sí mismo en qué debe fortalecer, cuáles son sus debilidades y entonces qué debe mejorar. Muy interactiva la clase, muy práctica sobre todo. Ok, gracias, Ruth. ¿Alguien más? Ruth, me gustó mucho algo que tú dijiste y es que no tenemos que esperar al final para ver qué proceso, en qué nivel está el proceso formativo de un estudiante. A veces cometemos el error de esperar al final para aterrizar a un estudiante cuando tiene ciertas dificultades. Y qué bueno que tú mencionas que los instrumentos de evaluación son la herramienta principal para nosotros saber dónde poner un alto, dónde poner 2 puntos, replantearnos las estrategias y buscar otras o agregarle otras para obtener el resultado que esperamos en cuanto a lo que es el logro de competencias. Gracias. Yo quiero escuchar a otras personas porque ya yo he escuchado a Carmen, a Ruth, a Ángel, a Adis, a Roberkis, a Yaheini, a Salia también habló. Los demás, por favor. Ya Adia está cocinando el arroz y lo evaluamos también. Vamos a ver si otro más, ¿verdad? Claro. La escucho, Yaheini. Bien, Yaheini. Yeheini, mi profe, la profe regla de este lado. La escucho. Sí, decirle, profe, que la clase de hoy realmente, vea, puedo decirle que más que necesaria era para nosotros ir mirando la tarea que usted nos había dejado el miércoles, vamos a decirlo, prácticamente corregir lo que hemos estado haciendo para esa entrega de esos instrumentos. También decirle que ese último ejemplo a mí me ha dado ideas que, como dice mi compañera Carmen, al momento de nosotros aplicarle hasta una práctica o lo que sea, muchacho, cuando le colocamos los indicadores ahí, todas las clases le ponemos un indicador o una intención pedagógica, como algunos le dicen. Y quizás de esa manera el muchacho recuerde cómo se hizo ese procedimiento, o en el caso de nosotros aquí en el área de matemáticas. Si era, por ejemplo, identifica las propiedades de tal cosa, cuando el muchacho lee ese indicador y ve más abajo, quizá la idea le llega de qué fue lo que se hizo en esa propiedad o cómo se aplica. Y considero que sí, que hay que aplicarlo, hay que ver para ver si podemos obtener mejores resultados haciéndolo de esa manera como usted nos mostró. Bueno, qué bueno, eso es lo importante. Yaniri. Buenas noches. Realmente fue una clase, diría fenomenal, porque dio cada una de las explicaciones, nos dio razones y explicaciones obvias relacionadas con cómo hacer y cómo hacer las cosas, aunque muchos tenemos conocimientos, un poquito más de orientación no nos hace menos consciente de lo que conocemos, sino que nos hace hacerlo de una manera mejor. Creo que fue muy inspiradora y instructiva. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien tiene que aportar algo más? Si no, solicitarles a cada uno que enciendan sus cámaras para la foto. Adi tiene sueño.
Ay, profe, que no es fácil. Está llena de registro 2 veces. No está fácil. A la cuenta de 3 sonríen. 1, 2, 3. Ahí le tome 3. Imagínense ustedes, si es usted con el registro, yo tengo que hacer hoy, terminar 32 informes de los 32 profesores del primer ciclo y destacar planificación, proceso de evaluación, organización del aula, destacar los acompañamientos durante el año, el llenado del registro de ese profesor. O sea, imagínense usted el trabajito que a mí me toca. Y yo no voy ni por la mitad. Me imagino bastante amplio. Lo que pasa es que como se me han juntado tantas cosas, profe, y también el proceso de recuperación, el trabajo que tenemos que hacer adicional, ha sido como mucho con demasiado juntos, pero ya vamos saliendo, gracias a Dios. Vamos al paso. Ya vamos saliendo. Entonces, un placer. Gracias, Manuel Fernando. Gracias por el comentario. Buenas noches. Buenas noches. Alaya se tira todas las clases, esa va a salir inteligente. Esa la mano a su tío. Dios la bendiga. Así es mío. Imaginario, porque no se ve. Tráigale los reyes a esa muchacha. Ya la sabe que es un instrumento, que es una técnica. Ay, buenas noches. Colegas, buenas noches. Buenas noches. Descanse, buen fin de semana. Buenas